Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Estas preguntas dieron forma a las primeras creencias, rituales y sistemas de fe que han guiado a la humanidad a lo largo de milenios. Pero en un rincón del mundo surgió una historia única, una que cambiaría el curso de la historia del pueblo judío, sus pactos con Dios y las promesas que darían forma a las tres grandes religiones monoteístas que conocemos hoy: el judaísmo, el cristianismo y el islam, aunque a menudo vistas como sistemas separados, comparten un origen común, una tradición que remonta sus raíces a un hombre, Abraham. Su llamado marcó el inicio de una saga que conectaría a millones de creyentes a través de los siglos. Esta serie no solo explorará la historia de estas religiones, sino también los conflictos que surgieron entre ellas, desde las primeras guerras santas hasta las cruzadas medievales y más allá. En este primer capítulo, nos sumergiremos en el origen de esta historia. Conoceremos a Abraham, el hombre que escuchó el llamado de Dios, y seguiremos a sus descendientes mientras enfrentan pruebas, exilios y desafíos que definirían su identidad. Este será el inicio de una travesía épica que nos llevará desde la antigüedad hasta los eventos más decisivos de la Edad Media y más allá. Bienvenidos. En los vastos y fértiles valles de Mesopotamia, donde los ríos Éufrates y Tigris trazaban caminos de vida, se encontraba la ciudad de Ur, una joya del mundo antiguo. Ur era una ciudad bulliciosa, rica en comercio y dominada por la adoración de múltiples deidades, como Nana, el dios lunar. Fue en este lugar, entre templos imponentes y mercados vibrantes, donde nació un hombre cuyo destino cambiaría la historia de la humanidad: Abraham. Abraham no era un rey ni un guerrero, no lideraba ejércitos ni construía imperios, pero en él habitaba una fe inquebrantable, una apertura a lo trascendental que lo distinguió de los demás. Su vida dio un giro radical el día en que escuchó una voz que no provenía de los templos ni de los sacerdotes de su ciudad. Era la voz de un Dios único, invisible, que no necesitaba estatuas ni sacrificios sangrientos. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este llamado no era solo una invitación a dejar su hogar. Era una ruptura con todo lo que conocía. Abandonar Ur significaba desafiar las creencias de su tiempo, confiar en una promesa que parecía imposible. Abraham tenía 75 años y no tenía hijos, pero creyó. Y así, con su esposa Sarai, su sobrino Lot y unas pocas pertenencias, comenzó un viaje hacia lo desconocido. El camino no fue fácil. Viajaron por tierras inhóspitas, enfrentando hambre, conflictos y dudas. En cada parada, Abraham erigía altares al Señor, reafirmando su fe en la promesa divina. Pero la espera era larga, y el peso de la incertidumbre crecía con los años. Sarai, incapaz de concebir, ofreció a su sierva, Agar, para que diera un hijo a Abraham. Así nació Ismael. Pero Dios tenía planes mayores. Una noche, bajo un cielo despejado y estrellado, Abraham recibió otra visita de aquel Dios que lo había llamado. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. En ese momento, Dios selló un pacto con Abraham. Cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes,
y el de Sarai a Sara, princesa. La circuncisión sería la señal visible de este pacto eterno, un recordatorio de la relación especial entre Dios y su pueblo. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ocurrió lo imposible. Nació Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de un linaje que sería tan numeroso como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero la historia de Abraham no se detiene ahí. Su fe fue puesta a prueba una vez más, en una de las narraciones más impactantes y enigmáticas de la Biblia. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré». Imagina el peso de esas palabras. Isaac era el cumplimiento de la promesa divina, la razón por la que Abraham había dejado todo. Pero sin cuestionar, sin protestar, Abraham tomó a su hijo y emprendió el camino hacia el monte Moriah. 3 días caminaron juntos. Isaac, cargando la madera del sacrificio, le preguntó a su padre: «Padre, ¿dónde está el cordero para la ofrenda?». La respuesta de Abraham fue simple, pero cargada de fe: «Dios proveerá». Al llegar al monte, Abraham preparó el altar y ató a su hijo. En el momento en que levantó el cuchillo, una voz desde el cielo lo detuvo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». En lugar de Isaac, Abraham ofreció un carnero atrapado en un arbusto cercano. Este evento no solo reafirmó la fe de Abraham, sino que también simbolizó la idea de un Dios que no desea sacrificios humanos, sino la obediencia y la confianza absoluta. Desde ese día, el monte Moriah quedó marcado como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, un espacio donde la fe inquebrantable de un hombre selló un pacto eterno. Abraham regresó con su hijo, y con él la promesa de una nación, un pueblo elegido que llevaría la luz del monoteísmo al mundo. Así comenzó la historia de Israel, no con un ejército ni con un reino, sino con un hombre y su fe, una fe que resonaría a través de los siglos y cambiaría el curso de la humanidad. El viaje de la promesa no terminó con Abraham, al contrario, apenas comenzaba. Su hijo Isaac, el niño milagroso que había nacido contra toda probabilidad, se convirtió en el heredero del pacto divino. La vida de Isaac, aunque más discreta que la de su padre, fue fundamental para continuar la línea que conduciría al pueblo de Israel. Isaac creció como el hijo de la promesa, el vínculo vivo entre el pasado y el futuro. A diferencia de Abraham, cuya vida estuvo llena de viajes y desafíos épicos, la historia de Isaac es más tranquila, más introspectiva. Uno de los momentos clave de su vida fue su matrimonio con Rebeca, elegido cuidadosamente por el siervo de Abraham, quien fue guiado por la providencia divina para encontrar a la mujer destinada a ser la madre de la próxima generación. De Isaac y Rebeca nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob, gemelos que, desde el vientre de su madre, parecían destinados a enfrentarse. Esaú, el mayor, era un hombre fuerte y rudo, amante de la caza y la vida al aire libre. Jacob, en cambio, era más tranquilo, más reflexivo, un pastor que prefería quedarse cerca de su familia. En la cultura de la época, la primogenitura, los derechos y privilegios del hijo mayor, era sagrada. Pero Dios tenía otros planes. Un día, Esaú, hambriento después de un largo día de caza, vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas, mostrando con ello un desprecio por lo que debía haber sido sagrado. Más tarde, con la ayuda de Rebeca,
Jacob engañó a su padre Isaac, ya ciego, para recibir la bendición que debía ser para Esaú. Este evento desató un conflicto familiar que obligó a Jacob a huir de su hogar para salvar su vida. Pero el exilio de Jacob no fue solo una fuga, fue un viaje de transformación. En su camino, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. En ese lugar, Dios le habló y le renovó la promesa que había hecho a Abraham e Isaac. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y por ti y por tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jacob continuó su viaje hasta la tierra de Harán, donde conoció a Raquel, hija de Labán. Al verla junto a un pozo, quedó profundamente enamorado. Decidió trabajar 7 años para casarse con ella, pero al término de ese tiempo, Labán lo engañó. En la noche de bodas, entregó a Lea, la hermana mayor, en lugar de Raquel. Jacob aceptó trabajar otros 7 años para finalmente desposar a la mujer que amaba. Con el paso del tiempo, Jacob construyó una gran familia. Lea y Raquel le dieron hijos. Estos hijos serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, las tensiones crecían en su hogar, especialmente entre Lea y Raquel, lo que reflejaba el complicado entramado familiar. Después de muchos años de servicio, bajo las condiciones abusivas de Labán, Jacob prosperó gracias a la bendición de Dios, acumulando rebaños, riquezas y siervos. Sin embargo, al sentir la hostilidad de los hijos de Labán y escuchar la voz de Dios que le ordenaba regresar a la tierra de sus padres, Jacob decidió partir en secreto con su familia y bienes. Labán lo persiguió, pero tras un encuentro tenso, sellaron un pacto de paz. Jacob prosiguió su viaje, sabiendo que el mayor desafío aún le esperaba: enfrentarse a su hermano Esaú, a quien había engañado años atrás. Antes de reunirse con Esaú, Jacob estaba abrumado por el miedo. Envió regalos por adelantado para aplacar la ira de su hermano y cruzó el río Jaboc con su familia. Esa noche se quedó solo y allí ocurrió algo extraordinario. Un misterioso hombre apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. Fue una contienda intensa, física y espiritual. Al ver que no podía vencerlo, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola. A pesar del dolor, Jacob no lo soltó y exclamó: «No te soltaré hasta que me bendigas». ¿Era un ángel? ¿Era Dios mismo? La lucha fue intensa, y al amanecer, el extraño lo bendijo, pero no sin antes cambiarle el nombre. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Al amanecer, Jacob cojeaba, pero llevaba consigo un nuevo nombre, una nueva identidad, y la certeza de que Dios estaba con él. En lugar de aquella lucha, lo llamó Peniel, porque había visto a Dios cara a cara y seguía con vida. A partir de ese momento, él y su familia serían conocidos como los hijos de Israel, y su historia quedaría inscrita en el corazón de una nación naciente. Las 12 tribus de Israel surgieron de los hijos de Jacob, cada uno de los cuales se convirtió en el padre de una tribu. Entre ellos destacaron Judá, de cuya línea nacería más tarde el rey David, y según la tradición cristiana, Jesús. Leví, cuyos descendientes serían los sacerdotes del pueblo, y José, cuyo destino lo llevaría a Egipto, donde jugaría un papel crucial en la supervivencia de su familia. Con Jacob, el pacto con Dios comenzó a tomar forma colectiva. Ya no era solo una promesa para un hombre o para una familia. Era el inicio de un pueblo que, aunque pequeño y frágil, estaba destinado a ser una luz para las naciones.
A través de Isaac, Jacob e Israel, la historia de la promesa avanzaba, marcada por luchas, redención y la inquebrantable fidelidad de un Dios que nunca abandonaría a su pueblo. En el segundo capítulo, presenciaremos el esperado encuentro entre Jacob y Esaú, dos hermanos separados por el engaño y el tiempo. La tensión crece a cada paso, con el peso del pasado aún latente. ¿Será este un momento de reconciliación o de confrontación? ¿Cómo cambiará este encuentro el destino de su pueblo? También exploraremos la historia de José, el hijo de Jacob, cuyas tribulaciones y victorias en tierras extranjeras se convierten en el hilo que teje la salvación de su pueblo. ¿Cómo logrará José, vendido como esclavo, alcanzar el poder en Egipto y salvar a su familia de la hambruna? Y por último, asistiremos a la llegada de Moisés, el líder divinamente elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud. ¿Cómo llevará Moisés a su pueblo a través del desierto hacia la libertad, enfrentándose a faraones y desafíos divinos? Un relato de lucha, fe y redención, donde el destino de un pueblo se forja en la adversidad. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejar tu comentario, compartirlo y suscribirte a La Historia es Una. No te pierdas los próximos capítulos. Hasta la próxima aventura histórica.